Army, podemos hablar de lo que está pasando esta semana, porque yo no sé si soy la única que siente que todo se está alineando de una forma demasiado perfecta. Primero, Jungkook aparece con nuevas fotos y un video para Calvin Klein que, sinceramente, no solo rompieron internet, rompieron algo más. Esa seguridad, esa mirada, esa energía distinta. No es solo una campaña. Hay algo en el que cambió y justo cuando estamos intentando procesar eso, reaparece futurizando después de meses en silencio y no vuelve con algo pequeño. Vuelve hablando de unión. Vuelve hablando de los enamorados. Vuelve hablando de un video que, según sus palabras, sería imposible de ignorar. ¿Casualidad? ¿Coincidencias? ¿O estamos entrando en una etapa donde las señales ya no son tan sutiles como antes? Quédate hasta el final porque hoy vamos a conectar absolutamente todo. Y te advierto algo, cuando lo ves como un conjunto, ya no parece una simple teoría, pero antes de empezar, si tú también amas a los chicos tanto como yo, no olvides suscribirte, darle a like y activar la campanita para estar informada de las últimas noticias del Jikook. Y empecemos por lo que literalmente paralizó el fandom, las nuevas fotos y el video de Jungkook para Calvin Klein. Porque una cosa es ser guapo, que eso ya lo sabemos desde hace años, y otra muy distinta es irradiar el nivel de seguridad y presencia que vimos esta vez. En cuanto salieron las imágenes, fue imposible no quedarse mirando más de lo normal. La postura relajada pero firme, la manera en que sostiene la mirada a cámara sin forzar nada. Esa expresión tranquila, casi desafiante, pero al mismo tiempo suave. Jungkook no está posando, está dominando el concepto. Y el video es otro nivel. La forma en que se mueve, la naturalidad con la que ocupa el espacio. Esa confianza corporal que solo aparece cuando alguien está cómodo en su propia piel. No hay inseguridad, no hay tensión, hay control, hay magnetismo. Hay una energía que se siente madura, estable, centrada. Y aquí es donde quiero que pensemos algo juntas. Este no es el Jungkook nervioso de hace años. Este es un Jungkook que sabe exactamente quién es, que entiende su impacto, que no necesita exagerar nada porque su sola presencia llena la pantalla. Se le ve feliz. Y no hablo de una sonrisa superficial para la cámara. Hablo de esa vibra interna que se nota en los ojos. Esa tranquilidad que solo aparece cuando tu mundo emocional está en equilibrio. Muchos idols pueden verse atractivos en una campaña, pero lo que Jungkook transmitió aquí fue algo más profundo, plenitud, como si estuviera en una etapa donde todo encaja, donde está seguro de su camino, de su identidad, de su entorno. Y cuando una persona está así descentrada, es porque algo en su vida está funcionando. No estoy diciendo nada, solo estoy señalando lo evidente, porque no podemos ignorar el timing. Jungkook brilla con una confianza distinta, con una energía diferente, y justo en paralelo empiezan a moverse otras piezas en el fandom. Y cuando todavía estábamos procesando todo lo de Calvin Klein, pasa algo que nadie tenía en el radar. Después de meses en silencio absoluto, reaparece futurizando. Y si llevas tiempo en este lado del fandom, sabes que ese nombre no pasa desapercibido. No es una cuenta nueva buscando atención. Es alguien que ya había hablado antes sobre Jimin, Jungkook y su dinámica, y que, para muchas personas, dejó coincidencias difíciles de ignorar. Por eso el regreso no fue pequeño. No fue un simple hola, volví. Fue directo al centro del huracán. El mensaje era claro, la conexión sigue. No se rompió, no se enfrió, no fue algo del pasado. Según sus lecturas, estarían más unidos que nunca, atravesando una etapa de consolidación emocional fuerte, y aquí es donde el fandom explotó. Porque una cosa es que las shippes conecten puntos entre miradas, gestos o canciones. Pero cuando alguien que ya había hecho predicciones antes vuelve diciendo que viene un periodo aún más revelador, la conversación cambia de nivel. Se empezaron a recordar cosas. Cuando se habló del éxito solista que parecía lejano y terminó ocurriendo. Cuando se insinuó una colaboración emocional que después muchos conectaron con Letter. Cuando se mencionó una imagen que encendería redes. Y bueno, ya sabemos lo que pasó después, son interpretaciones amplias. ¿Sí podrían adaptarse a distintos escenarios? También. Pero cuando varias coincidencias se acumulan, el cerebro humano empieza a ver patrón, y esta vez no habló solo de energías generales. Habló de unión firme. Habló de decisiones tomadas desde el corazón. Habló de una etapa donde las cosas dejarían de ser tan sutiles. Y eso, inevitablemente, reactivó todo. Timelines llenos. Hilos larguísimos. Espacios debatiendo cada palabra. Personas emocionadas. Personas escépticas. Pero nadie indiferente. Porque más allá de creer o no creer, cuando algo toca una narrativa que el fandom lleva años sintiendo, la reacción es inmediata. Y aquí es donde todo dio un giro todavía más intenso. Porque dentro de esas lecturas hubo una carta que hizo que el timeline literalmente se quedara en silencio unos segundos. Los enamorados. Ahora, más allá de si crees o no en el tarot, el simbolismo de esa carta es fuerte. Representa unión profunda,
decisiones tomadas desde el corazón, vínculos que no son superficiales, conexiones donde hay elección consciente, no simple coincidencia. Y según lo que se compartió, esa carta no salió como algo ambiguo o general. Salió vinculada directamente a Jimin y Jungkook como una energía de conexión intensa, difícil de cortar, difícil de ocultar. Obviamente, eso encendió todo. Porque una cosa es hablar de cercanía, otra muy distinta es hablar de una unión que se fortalece con el tiempo. Pero lo que realmente hizo que la conversación escalara fue otra afirmación. La posibilidad de que, en los próximos meses, circule un video poderoso e innegable. Y aquí quiero que respiremos un segundo. Cuando entra la palabra video, el debate cambia completamente. Ya no es interpretación de miradas, ya no es analizar letras, ya no es leer entre líneas. Es algo visual, algo concreto, algo que, si existiera, sería imposible de ignorar, y eso generó dos emociones muy claras en el fandom. Por un lado, ilusión. La idea de una confirmación tan evidente que ya no habría espacio para dudas. Por otro lado, preocupación, porque nadie quiere que algo íntimo sea expuesto de manera invasiva. La privacidad siempre tiene que ser prioridad. Y aquí es donde la conversación se vuelve más madura, porque más allá de creer o no creer que algo así pueda aparecer, lo interesante es cómo la narrativa está cambiando. Ya no se habla solo de química o fanservice, se habla de decisiones, de consolidación, de algo que, si fuera real, estaría en una etapa más firme, y eso conecta con algo que muchas sienten desde hace tiempo, que la dinámica entre ellos evolucionó, que no es la misma energía de hace años, que hay una calma distinta. Una seguridad distinta, una complicidad que no necesita exagerarse. Ahora bien, ¿significa esto que algo está confirmado? No, pero sí significa que la conversación dejó de ser pequeña, y cuando las teorías empiezan a moverse al mismo tiempo que ciertos momentos públicos, el fandom inevitablemente empieza a preguntarse si todo es simple coincidencia. Y si pensabas que todo quedaba en cartas y posibles videos, espera, porque otra parte de lo que se está comentando tiene que ver con la gira, con el escenario y con lo que podría pasar cuando está enfrente a miles de personas otra vez. Se habla de momentos espontáneos, de miradas que duran un segundo más, de sonrisas que parecen privadas, aunque haya cámaras en todos los ángulos, de esa tensión sutil que no se puede coreografiar. Y aquí quiero ser muy clara, la química en el escenario siempre ha existido. Eso nadie lo puede negar. Crecieron juntos, se conocen mejor que nadie, hay sincronía natural. Pero muchas sienten que, en los últimos años, la energía cambió, que ya no es solo esa complicidad juvenil de compañeros inseparables. Hay una calma más madura, una seguridad que no necesita exagerarse, como si ya no tuvieran que demostrar nada. Las teorías dicen que, durante futuras presentaciones, podría darse un momento tan genuino que sería imposible etiquetarlo como simple fanservice. Algo espontáneo, algo que no estaba en el guión. ¿Pasará? No lo sabemos, pero lo interesante es cómo la expectativa ya está sembrada. Luego están las canciones, letras ambiguas, metáforas sobre decisiones, deseo contenido, caminos que se eligen pese a la presión externa. Y cuando el arte entra en juego, todo se vuelve más complejo, porque la música permite decir sin decir, confesar sin nombrar, sentir sin explicar. Cada vez que aparece una frase sugerente, el fandom la analiza como si fuera un rompecabezas emocional. Y no porque quieran inventar cosas, sino porque sienten que hay capas. Y después está la visión a mediano plazo, 2026-2027. Se habla de una etapa donde las cosas podrían ser distintas, donde el contexto cultural evolucione, donde la industria no tenga el mismo nivel de rigidez, donde, si hubiera algo que contar, el mundo estaría más preparado para escucharlo. Eso añade una dimensión casi cinematográfica a todo. No es solo ahora, es una historia que se desarrolla con el tiempo, una narrativa de paciencia, de esperar el momento correcto. Pero incluso dejando de lado cualquier predicción, hay algo real, el vínculo sigue ahí. Se nota en cómo se mencionan, en cómo reaccionan cuando el otro aparece en conversación, en cómo, incluso en proyectos individuales, la sombra del otro nunca desaparece del todo. ¿Es romance? ¿Es una amistad inquebrantable? ¿Es algo que ni siquiera tiene etiqueta? Cada persona lo interpreta desde su propia emoción. Lo único que está claro es que, lejos de apagarse, la conversación se siente más viva que nunca. Y aquí es donde quiero que respiremos un poco y reflexionemos. Porque sí, la emoción es intensa. Sí, cada gesto, cada mirada, cada coincidencia se analiza hasta el último detalle. Sí, es fácil dejarse llevar por la ilusión. Pero también hay algo que no podemos perder de vista, el respeto y la privacidad de Jimin y Jungkook. No importa lo que interpretemos desde fuera. Ellos viven en un mundo con reglas, contratos, expectativas enormes y mucha presión. Y mientras nosotras seguimos cada señal, ellos tienen derecho a elegir qué mostrar y qué no. Eso no hace menos especiales los momentos que captamos, ni resta emoción a lo que sentimos como fandom.
Lo importante es entender que la magia de Jikook no depende de confirmaciones oficiales. No necesitamos que digan algo explícito para reconocer que existe una conexión especial, una energía única. Lo que vemos en sus gestos, su complicidad y la forma en que interactúan nos permite disfrutar de esa historia sin invadir su espacio. Y esto es algo poderoso, podemos emocionarnos, debatir, analizar y compartir teorías, pero siempre desde un lugar de cuidado. La libertad de ellos y su bienestar emocional son lo primero. Porque al final del día, la verdadera razón por la que nos enganchamos tanto a esta historia no es solo por un posible romance. Es por la conexión que sentimos como comunidad, por la manera en que sus momentos nos hacen latir más fuerte, por la ilusión que compartimos y por la admiración genuina hacia dos artistas que nos inspiran cada día. Mantener esa ilusión viva, disfrutar cada gesto, cada mirada y cada logro, eso es lo que realmente importa.